Bendiciones, que nuestro Dios te bendiga, que te guarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora es en el lugar, en los distintos lugares donde me estás viendo o cuándo me vas a ver, pero de todas formas no importa la hora, sino que Dios te bendiga. Que te bendiga con llenura del conocimiento de su voluntad para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que estamos aquí. Cristo no ha venido por su iglesia, por tanto seguimos enseñando su palabra, predicando su palabra y viviendo de acuerdo a su palabra, que no es más que en obediencia a su palabra. Y el martes pasado estuvimos hablando de caminando con Dios por amor y estuvimos hablando de las 613 leyes que Dios dio en el Antiguo Testamento o al pueblo de Israel, y que después le dio 10 mandamientos a Moisés, y que esas 613 leyes eran espirituales, moral, social, litúrgica, gastronómica y de higiene. Y los 10 mandamientos espirituales, 3 leyes espirituales, una litúrgica y 6 morales. Y estuvimos hablando de que el amor no hace mal al prójimo y cómo serían las personas si amasen a su prójimo, y cómo Dios resumió esas 613 leyes más los 10 mandamientos, ahí estaban todas. Y después la llevó a uno ya en el Nuevo Testamento o en la iglesia. Dios dice: el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el cumplimiento de la ley es el amor, que es Romanos 13:10. Pero al final cerramos el programa hablando de que la iluminación es lo que separa a los creyentes de los incrédulos al leer la Biblia. Porque la iluminación, el Espíritu Santo. Todas las personas tienen la Biblia. Estuvimos hablando el martes de que Universidad de Yale, Universidad de Harvard, distintas universidades fueron creadas por cristianos y se enseñaba de la palabra de Dios. Hoy se enseña de la historia de la Biblia. Dos cosas distintas, tanto así que los que enseñan en su mayoría son ateos. ¿Por qué? Cuando la misma naturaleza habla de Dios, cuando nosotros mismos nos miramos en un espejo y eso nos testifica quién es Dios. Porque la diferencia es la iluminación del Espíritu Santo. El que viene a mí, el que le acepta de corazón, le dio el privilegio de ser llamado hijos del Altísimo y le dio su Espíritu. Entonces, por esa razón en que Jesús es el mejor maestro, el mejor predicador, el mejor en todos los sentidos, los fariseos y los escribas no entendieron la palabra. Ellos daban clases de la Torá. Se sabían la Torá, la Misná, el Talmud, todo lo que usted quiera. Sin embargo, no entendieron. Incluso Jesús le dice: si fueran hijos de Abraham, entendieran lo que yo predico. O sea, yo estoy viviendo y predicando lo que hizo Abraham, o lo que vivió Abraham, o lo que decía Abraham. Pero ellos fueron incapaces de entenderlo. ¿Por qué? Porque no tienen la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, la gente no entiende las Escrituras porque no quiere entenderlas. Sí quieren entenderla, lo que pasa es que no quieren entregarse a Cristo, no quieren bajar el yo, no quieren dejar el orgullo, no quieren negociar. Es como el joven rico que le dice: Señor, quiero seguirte. Y Dios le dijo: bueno, pues régate tratado, ya lo hago. Ayuda a los pobres, ya lo ayudo. Haz esto, ya lo hago. Haz esto, ya lo hago. Entonces Jesús les dijo: pues vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Y él dijo: no, ahí sí que no. Dice que como tenía muchas pertenencias, bajó la cabeza y se fue. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el joven rico? Él podía seguir a Jesús y darle buenas ofrendas o buenos diezmos, como usted quiera, pero él iba a mantenerse siendo yo, el que doy, el que dono, el rico. Y Jesús les dijo: si vienes aquí, tienes que despojarte de todo. Y él no quiso despojarse de todo. Igual vemos en Nicodemo. Nicodemo va donde Jesús de noche y encapuchado, como un ninja. ¿Por qué? Porque tenía temor, porque tenía una posición, era un principal en la sinagoga. Entonces él quería ver a Jesús. Incluso cuando llega le dice: sabemos que viene de Dios, porque lo que tú haces nadie puede hacerlo.
pero vine encapuchado, vine cubierto y vine de noche, porque mi posición no, aunque reconozco quién tú eres, no puedo negociar mi posición. Y para venir a Cristo hay que despojarse de todo. ¿Y qué tiene que ver esto con la familia? Lo mismo. Vamos a ver que para tener una familia tenemos que despojarnos de todo lo que éramos antes, de todo, porque ya las cosas cambian. Entonces vamos a hablar de la familia y vamos a estar tratando de la familia durante 4 martes. Hoy tenemos la introducción, el martes que viene vamos a estar hablando de familia y iglesia, y después familia, ayuno y ministerio, y vamos a ir cada martes desarrollando las funciones de la familia en la iglesia. Recuerden que Dios, cuando creó Huerto del Edén, no creó iglesia, creó familia. La iglesia vino miles de años después. Entonces, pero la iglesia está compuesta por familia. O sea, la familia es el centro de todo. A veces Satanás está atacando la iglesia, no, está atacando la familia con distintos cambios. Los padres no corrigen, los padres no hacen esto, y vamos a ver muchas cosas que el mundo está haciendo, el enemigo está haciendo su parte, y nosotros también le estamos permitiendo que él haga su parte, porque entre comillas va de acuerdo a nuestro ego, a nuestro orgullo y a nuestro yo. Así que comenzamos con Proverbio 14:1 y dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de camino pervertido lo menosprecia. La mujer sabia edifica la casa. Y eso yo tengo desde pequeño escuchándolo. Siempre la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye. Pero el 2 es que abre un poquito de luz y nos dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de camino perverso lo menosprecia. O sea, ¿por qué el 2 nos da esa explicación? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso dice que el que camina en rectitud teme a Jehová, mas el de camino pervertido lo menosprecia. Muchas veces tenemos la verdad, muchas veces estamos reconociendo que estamos faltando en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro caminar. Muchas veces reconocemos que estamos conduciendo mal, que andamos a exceso de velocidad, que vía contraria, no estacionamos donde quiera, pero no estamos dispuestos a cambiar, porque no le tememos a las leyes, porque no le tememos al que dirán. A veces ni a los tickets, y cuando nos dan un boleto por estacionamiento, por exceso de velocidad, por lo que sea, comenzamos a maldecir y a echarle la culpa a la ME, que es la guardia de tránsito aquí en mi país, República Dominicana, o a cualquiera, menos a nosotros. ¿Por qué pasa esto? Porque a nosotros nos hace falta, como cerramos el programa anterior, como les dije, nos hace falta algo. Ejemplo, Moisés, que es la primera iglesia que se constituye, porque Moisés sale de Egipto, que significa mundo, hacia la tierra prometida, y la iglesia que hace se separa. Nosotros nos separamos del mundo, santo significa separado, y salimos hacia ¿qué? Hacia caminar con Cristo, hasta tener una vida eterna con Él. Entonces Moisés sale de Egipto, que es mundo, y camina bajo la dirección de Cristo hacia la tierra prometida, hacia el paraíso. Entonces Moisés lo primero que le dice a Dios, y aquí está uno de los secretos por el cual nosotros no entendemos la palabra de Dios, por lo cual no logramos entenderla. Mire, yo estaba hablando con unas personas y alguien me hacía pregunta, mira, ¿y por qué esto? Y yo le decía, ¿qué tú piensas de esto? Y yo, no, lo que yo pienso no significa nada. ¿Qué piensa Dios? La Biblia es la mente de Dios, los pensamientos de Dios para con nosotros. Entonces, no es lo que yo piense, ni tu pastor, ni tu líder, ni tu gurú, no. Es qué dice Dios en esta situación, en este caso, en este proceso, en esta etapa de mi vida. ¿Qué dice Dios respecto a lo que me está pasando? ¿Qué dice Dios? Y esa es la palabra correcta. Entonces, Moisés
sabía que sin la iluminación del Espíritu Santo de Dios no iba a poder entender el propósito de Dios. Y lo primero que Moisés le pide es esto. Moisés le dice a Jehová, te ruego que me haga conocer tu camino. Moisés no le dice, mi camino. O sea, yo voy a salir, yo voy al frente de tu pueblo, pero no le dice, enséñame el camino, mi camino. No. Le dice, tu camino. Y eso significa, si yo voy a depender de Dios, yo necesito entender cuál es la voluntad de Dios. Y es lo primero que nosotros, como iglesia, debemos comenzar a entender, a comprender. Y debemos pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. Y vamos a ver que Él lo hace. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros estamos haciendo iglesia como nos conviene. O como le conviene a unos cuantos que nos han enseñado lo que quieren que nosotros aprendamos. No están haciendo una exégesis, no están extrayendo del texto lo que el texto quiere comunicar, ¿no? Y enseñándonos eso, no. Se nos está enseñando eisegesis, que significa manipular el texto para que diga lo que yo quiero que los demás escuchen. Yo pudiera fácil estar manipulando el texto aquí, hablando de lo que la gente quiere escuchar, pero a mí no se me encomendó hablar lo que yo quiero que la gente escuche para que yo tenga mucho like, para que sea popular. No, a mí se me encomendó predicar o enseñar lo que Dios quiere que la gente escuche. Dos cosas completamente distintas, que a muchos no les gusta, que a muchos no les conviene, pero ese es mi trabajo, ese es el mandato que yo tengo. Ir y hacer discípulos a las naciones, pero no son discípulos míos, son de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo enseñar? No lo que la gente quiere escuchar, sino lo que Dios quiere que la gente escuche. La gente, la iglesia, debe procurar y debe preocuparse por tratar de entender lo que Dios quiere que ellos entiendan. Por eso siempre me escucharán en iglesia, en el programa, donde quiera, diciendo estas palabras: lee tu Biblia, ora, pídele al Espíritu Santo, pídele al Padre, en nombre del Hijo, que envíe al Espíritu Santo para que te ilumine, para que entienda la palabra. ¿Por qué? Porque Moisés, que es la primera iglesia, ¿qué es lo que Moisés le pide a Dios? Enséñame tu camino. Moisés sabía que si Dios no se lo hacía conocer, él no lo iba a entender. Dios tenía que quitar el velo. Sí, el velo, que esa ceguera que tenemos porque nacimos en pecado. Entonces ya somos malos. Ahora necesitamos entender que tenemos una necesidad de ser buenos. Recuerdan que el martes pasado también decía que ser cristiano es ¿qué? Comenzar a odiar lo que antes amábamos. Pero para eso necesitamos el Espíritu Santo. Para eso necesitamos venir y arrodillarnos, no la rodilla de nuestras piernas, sino nuestro corazón, humillarlo ante Él y decirle: te necesito. Te necesito. Y dice que al que toca se le abre y al que llama se le responde. Y Dios va a venir en nuestro auxilio. Él es nuestro pronto socorro, nuestro auxilio en medio de cualquier situación. Entonces Moisés reconoce eso, que Dios tenía que levantarle el velo. Entonces, enséñame tus caminos. ¿Cuál es el problema de tus caminos? Que nosotros debemos seguir el camino de Dios, o sea, hacer la voluntad de Dios, no la mía. Por eso, si ustedes buscan atrás, pueden verlos en mi página de Facebook o en YouTube, cuando hicimos el estudio sobre cómo debe ser el pastor de una iglesia bíblica, lo que más enfatizamos es que el pastor tenía que ser dirigido. Si es una iglesia bíblica, tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo y debe dirigir la iglesia de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a la voluntad de Él. Entonces, la única forma de identificar cómo un pastor es bíblico es estudiando la Biblia, es orando, es pidiéndole a Dios conocimiento, sabiduría, discernimiento, porque si no conocemos la palabra es fácil que nos engañen. Es fácil, es fácil. Mire, el Salmo 119, 12 dice: y
Y ahí cerramos el martes pasado. David le dice esto: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. David, Saúl fracasa, pero David dice: no, yo no quiero lo mismo. Yo no quiero lo mismo. Entonces, Jehová, enséñame tus estatutos. No le dice: dame sabiduría y hazme fuerte y hazme un mata gigante más grande para yo ser grande. No, no, enséñame tus estatutos. Ahí está el secreto de toda la vida de un ser cristiano o de nosotros como ser humano. Entender cuál es la voluntad de Dios. Fuimos creados por Dios a imagen y semejanza suya, para gloria de Él. El problema es que nosotros buscamos complacer nuestro orgullo, nuestra arrogancia, y cuando tenemos que ceder, ahí el negocio no conviene. Sin saber que es cuando más no conviene, pero necesitamos el Espíritu Santo. Lucas 24, 44, 45, nos dice, mira lo que Dios nos dice. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y Dios estaba certificando el Viejo Testamento completo, o la Torá, o el Talmud. Lo estaba certificando. Dijo: en mí se cumple lo que dijo Moisés en la ley, lo que dijeron los profetas y lo que dijeron los salmos, lo que dicen los salmos. ¿Y qué dice el 45? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Le abrió el entendimiento. Jesús sabía que si no le abría el entendimiento, no iban a entender, porque ya llevaban 3 años con el mejor maestro, el mejor estadista, el mejor predicador, mire, en todo el mejor. Sin embargo, le estaban aún haciendo preguntas. ¿Y qué hizo? Le abrió el entendimiento. ¿Cómo se lo abrió? Lo vamos a ver más adelante. Y eso está en Juan, en el 14:26. Y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Quién es el que nos enseñará todas las cosas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sin la iluminación del Espíritu Santo no podemos entender. Por eso, Proverbios 4, la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus manos la destruye. Es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿qué es lo primero que debe tener una mujer sabia? Temor de Jehová. Sin temor a Jehová no hay sabiduría. Si ustedes se fijan en el mundo, las personas más supuestamente brillantes, más ilustradas, las que han hecho inventos, las que han hecho de todo, terminan en depresión, terminan suicidándose, terminan hechos un caos. Sin embargo, los que no han inventado nada, que no es decirles a Cristo: aquí estoy, rescátame, consuélame, te entrego mis cargas, lávame con tu sangre, han terminado, aún en la vejez, en bendición. Porque ellos han entendido que al que teme a Jehová, todo le obra para bien. Todo obra para bien al que teme a Jehová. Entonces, sin el Espíritu Santo, la diferencia, y ahí terminamos el martes pasado, repito, la diferencia entre un creyente y un no creyente, o un cristiano y un religioso, y cuando hablo de religioso, ustedes saben que no estoy hablando de adventistas de Jehová, católicos, mormones, no. Estoy hablando de una persona que no tiene el Espíritu Santo. Religión es el método que el hombre se inventó para acercarse a Dios. Que por ahí dicen, no, que culto de adoración a Dios. No. Religión en esencia es el método que el hombre inventó para acercarse a Dios. Si se fija, toda la religión tienen cosas que no están en la Biblia. O que la Biblia lo prohíbe. Entonces ellos inventaron un camino a Dios. Recuerdan que cuando estuvimos hablando de Mateo 9:15, cuando le dijeron, mira, tus discípulos no andan ¿en qué? En la tradición de los ancianos. Hello. ¿Y quién ha dicho que yo tengo que cumplir tradición de nadie? Es la palabra. Ninguna tradición. Entonces necesitamos el Espíritu Santo de Dios
para entender la palabra, para ser iluminado, no para tener revelación. Eso no existe ya, ya la revelación culminó. Ahora lo que nosotros tenemos es iluminación en lo ya revelado. Por eso es que hay una confusión y la gente anda que Dios me reveló aquello, hay gente que tiene un pensamiento, un sentimiento y dice, Dios me reveló esto, Dios puso en mi corazón tal revelación. No, Dios no revela nada. Ya Dios no está revelando, porque si Dios sigue revelando, entonces Apocalipsis 22:18 no podía terminar, que ni le agregues ni le quites, porque Él sigue revelando. Si Él sigue revelando, entonces tenemos que seguir escribiendo. Mire, si nos lleváramos de los profetas que hoy en día, director que tiene revelación, bueno, tuviésemos que andar, un vehículo no podía con la Biblia que necesitásemos, o con el libro que se llamaría Biblia. Biblia significa compendio de libros o conjunto de libros. No podía un ser humano con esos libros, porque hoy hay revelación de todo tipo. De todo tipo. Lo que necesitamos es iluminación en la palabra. Entonces, padres, líderes religiosos tienen que estar ¿qué? Llenos de ¿qué? De lo que Dios dijo, más el Consolador, el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Ya sea como padre, como madre, o como líder, ya sea pastor, sacerdote, lo que usted quiera, estar lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Para tener un buen hogar necesitamos temer a Jehová y entender que el matrimonio fue constituido por Dios y que los hijos, vamos a ver que son un regalo de Dios. Pero para poder dirigir la iglesia necesitamos entender que la iglesia es de Cristo y que Él nos dio su palabra y nos dio su Espíritu Santo para que nos iluminases en ella, para que nos la enseñara, y que si el Espíritu Santo no nos las enseña, no la vamos a entender. La diferencia entre una persona que es cristiano, o sea, que tiene el Espíritu Santo, Cristo ungido, y Anos pequeño ungido, la diferencia entre un pequeño ungido y que somos ungidos cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, y uno que no lo tiene, es que no tiene, uno tiene la iluminación del Espíritu Santo y uno no la tiene. Vuelvo y repito. Los fariseos y los escribas tenían a Jesús enfrente, ahí cara a cara, y nunca lo entendieron. Porque sin el Espíritu Santo, nuestro ego, nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestros placeres, la vanagloria de la vida se pone por encima. Entonces, sin el Espíritu Santo es imposible. Por eso es que cuando a Jesús les están haciendo preguntas y le están diciendo y que esto, Jesús no promete ni que le va a dar casa, ni que le va a dar carro, ni que le va a dar camello en aquel entonces, ni caballo, nada. ¿Qué le dice? No, tranquilo. Le voy a dar el Espíritu Santo. El Padre se lo va a enviar y Él les enseñará todas las cosas. ¿Por qué Jesús hace este comentario? Porque están haciendo varias preguntas. Aún ya cuando Él está por partir. Y Jesús no le dijo, pues, no entienden, son brutos, no han sido inteligentes. No, Jesús les dijo, yo entiendo por qué no entienden. No tienen el Espíritu Santo. Pero Él viene y les enseñará todas las cosas. Y esa palabra me gusta, todas las cosas. ¿Por qué? Sencilla razón. A veces hay personas que te dicen, no, es que todo tú no lo vas a entender. Tienes que creerlo por fe. No, eso es una mentira. Todo lo encierra todo. Ahora, yo voy a entender todo lo que pasa en el mundo, en el sitio. No, yo voy a entender todo lo que necesito entender para el ministerio, para el oficio que Dios me ha encomendado. Ah, claro. O sea, nadie va a tener toda una iluminación que va a entender toda la revelación de Dios. Nadie en sentido general. Ahora, todo el mundo, Dios nos da la garantía de que lo que necesitamos, todo lo que necesitamos entender, el Espíritu Santo nos lo va a hacer entender. Tenemos esa garantía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos líderes que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos líderes que no han sido formados. Hoy tenía una conversación y llegamos a la conclusión o al comentario de que una persona que había estado en adulterio, que había
salido de la iglesia, que pasó un tiempo, volvió, y luego pasaron unos meses y volvió a ser, ya esa persona era líder y después volvió a ser líder. Entonces llegamos al comentario de cómo debe ser el pastor, que cuál es la reprensión a un líder, a un pastor que comete una falta. Y algunos concilios dicen 1 año, año y medio, 2 años, que todo depende. Sin embargo, la Biblia enseña que no es de 1 año, ni 2 años, ni 5 años, ni 10 años. La Biblia dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento y su afrenta no se borrará jamás. Jamás. Y ahí mismo estuve en la conversación y expliqué que, ¿por qué? Por el testimonio. Por el testimonio, como un pastor que se enreda con una de a quien él debe cuidar, le dañas la vida a quien él debe cuidar, tiene después un testimonio para aconsejar. No tiene. Si alguien comete una falta similar, él no puede decirle nada, porque le va a decir, pero usted lo ha hecho. Usted lo ha hecho. Entonces perdemos la moral. Y por eso la Biblia dice que su afrenta no se borrará jamás. Si es perdonado, aclaro. Si no pierde su salvación, no. Pero para el ministerio queda descalificado. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque muchas veces había una persona que me decía, no, Dios perdona y restaura y esto. Digo, sí, pero eso es un invento de un Dios imaginario. Sé santo porque yo soy santo. Pablo dijo, lo que ustedes escuchan de mí, también lo ven de nosotros. O sea, no es que estamos predicando para que ustedes cumplan, no. No somos legalistas, estamos viviendo lo que predicamos. O sea, recuerden que yo siempre digo esto. La forma o la manera más eficaz de demostrar que la Biblia es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es fiel, es viva, es espada de doble filo y que va a cumplir el cometido por el cual fue enviada, somos nosotros. ¿Cómo yo les enseño a la gente que Dios saca del alcohol a la persona, al que viene a Él? Porque yo tomaba y dejé de tomar. ¿Cómo yo le enseño a la gente que tú puedes ser libre del adulterio? Porque yo era adúltero y dejé de serlo. ¿Cómo yo les enseño a la gente que esta palabra funciona? Porque está funcionando en mí. En mí. Este evangelio se predicará por testimonio. Mi testimonio predica solo. Predica todos los días. Si tiene que decir alguna palabra, dísela. Tu testimonio, tu forma de vivir, de conducirte en la vida, es tu mayor prédica. Es tu mayor mensaje. Todo el mundo quiere predicar en la iglesia. Todo el mundo hoy quiere ser pastor, evangelista. Pero hay un problema que la gente no entiende. El pastor se dedica a estudiar, a orar, a llenarse del conocimiento de la palabra de Dios para poder dirigir la iglesia. Pero la iglesia anda predicando todo el tiempo en su trabajo, cuando van en el bus, en la guagua, donde van a hacer deporte, en su casa. La iglesia, los miembros estamos predicando todo el tiempo. Todo el tiempo. El problema es que se nos ha engañado creyendo que nada más predica el que sube a un altar 30, 40 minutos. No. Esto lo hace el pastor o el que predica, pero nosotros debemos predicar todo el tiempo. Predica todos los días. Si tiene que decir alguna palabra, dísela. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cómo te funcionó? Recuerdan que evangelismo no es más que un mendigo diciéndole a otro mendigo, un ex mendigo diciéndole a otro mendigo, ¿dónde encontró su pan? Esas son las palabras que tú debes decir. Cristo es la solución. Ahí estaba yo y Cristo me sacó. Yo era peor que tú y Cristo me sacó. No hay pecado grande para Cristo. Él perdona todas tus iniquidades. Tu pecado puede ser rojo como el carmesí, Él lo hará como blanca lana. Esas son las palabras. Pero las personas van a preguntar, van a entender, van a creer eso cuando lo vean en nosotros.
Entonces, por esa razón es que padre, madre, debemos entender que Dios es el autor del matrimonio. Pero Dios es el autor de nosotros mismos. Él nos creó. Él es el que mejor dirige, Él es quien más nos conoce. Entonces, ¿cómo nos dirige? A través de la Biblia, a través de su palabra. Entonces debemos tener todo, llenura del Espíritu Santo. Y llenura del Espíritu Santo no es brincar, saltar y hacer No, no, no. Llenura del Espíritu Santo significa conocimiento pleno. Sí, lo digo yo. No, mire, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, no dice para que brinquen, para que salten, para que no mueran, para que no se enfermen. No, dice, Él enseñará todas las cosas. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, lo que estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que es su palabra. Si usted brinca y salta, brinque, salte, grite, pero grite lo que dice la palabra. Haga lo que dice la palabra. No se invente otro método para llegar a Dios, ni para adorar a Dios, ni para servirle a Dios, ni para predicar su palabra. No se invente otro método. Ya aquí está. Ni le agregues, ni le quite. Y es un poquito difícil, pero es difícil si no entendemos que debemos sentir dolor de nuestro pecado, vergüenza de nuestro pecado, que un cristiano, repito, no es más que aquel que está odiando lo que antes amaba. Eso es un cristiano. Entonces, como padre, mire, antes las mujeres, que eran quienes enseñaban la Torá a los niños, debían tener un conocimiento porque debían enseñar la palabra, porque los hombres estaban en guerra, estaban trabajando para proveer. Entonces, ellas estaban llenas de conocimiento, llenas de sabiduría de la palabra de Dios, lo que llamamos Torá o Talmud. Entonces, la mujer sabia edifica la casa. La mujer que teme a Jehová edifica la casa. Edifica la casa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender en primer lugar sobre todas las cosas? Mire, todo el mundo dice, no, mi religión es esta, no, mi religión es aquella, no, mi religión. Entonces, no hay religión mía, ni tuya, ni aquella. No, 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 no. Yo siempre le digo a la gente, a las personas, mira, no importa donde tú estés. Si se está enseñando la palabra, está bien. Si lo que tú estás haciendo es de acuerdo a la palabra, está bien. El problema está cuando no se está enseñando la palabra, se está adulterando, se está cometiendo adulterio con la enseñanza, fornicación con la enseñanza. Y tú estás haciendo lo que otros quieren que tú hagas. O lo que tú haces que también tú quieres porque te conviene. Ahí es que está el problema. Pero que se llame la iglesia como se llame, yo no tengo problema con eso. Yo no predico religión, ni le predico a nadie, ni les enseño de ir para mi iglesia. No, no, no. Mi iglesia es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es una que vive de acuerdo a la palabra donde quiera que esté. Así que donde quiera que haya una iglesia que vive, enseña y practica la palabra de Dios, yo soy parte de esa iglesia. No importa si está en África, en Europa, en lo árabe, donde quiera que esté. Yo soy parte de esa iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Así que por esa razón yo nunca predico religión y nunca le digo a la gente, en aquella religión te va a perder o en esta te va a salvar. No. Yo debo hacer lo correcto y es decirle, si obedeces la palabra, te salva. Si no la obedeces, no te salva. Ahora, si se está enseñando en tu iglesia cómo obedecer la palabra, cómo caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, cómo entender la mente de Cristo, que es su palabra, entonces esa es la iglesia correcta, no importa cómo se llame. Si no es así, sal corriendo. Siempre digo, tu pastor puede predicar bajito, alto, saltar, brincar, y eso no hay ningún problema. Después que enseñe la Biblia, prediques la Biblia y viva la Biblia, y te enseñe a caminar de acuerdo a la Biblia, y que te enseñe que el único camino para llegar al cielo es Cristo. Es el perdón que obtenemos a través de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué debemos entender como padres? Lo que dice Proverbios 4, 1, 2.
Dice, la mujer sabia edifica la casa. ¿Y por qué no dice el hombre sabio? Porque ustedes entenderán que nosotros somos los sacerdotes, que nosotros somos la cabeza. Pero, ¿quién dirige un hogar en realidad? La mujer. ¿Por qué la mujer? Ellas paren, ellas crían. Y si no se tiene buena crianza, no se tiene buenos jóvenes, buenos hombres, ni buenos adultos. No se tiene. Entonces, por eso la mujer tiene que ser sabia y entender cuál es su rol en el hogar. La mujer viene a ser la columna vertebral del matrimonio. Pero debe entender que el cerebro y el corazón es Cristo. Es Cristo. Entonces, por esa razón, repito, tanto el padre como la madre, como los líderes religiosos de cualquier índole, tienen que tener llenura del Espíritu Santo, que es conocimiento pleno. Si fuese así, no estarían tan adulterada la palabra de Dios. No habría tanta fornicación, tanto adulterio de la palabra de Dios. Ahora, hay un problema, y es que nos vamos a una religión, llámese como se llame, y nos sentamos y le decimos amén a todo porque no estudiamos la palabra. Se nos enseña. Yo he estado en lugares, mire, estuve en un culto el otro día y la predicación excelente, y después lo dañaron. ¿Quién quiere un milagro? ¿Quién profetizando, abriendo los cielos, mandando los ángeles? Y yo, ¿pero por qué lo dañan si hubo una enseñanza tan buena? Pero motivando a la gente a que pase al frente. ¿Quién quiere un milagro? De una vez todo el mundo a buscar. Mira, el milagro más grande que ha sucedido en tu vida es que fuiste perdonado, que fuiste lavado por la sangre de Cristo. Todo lo demás lo añade Cristo. Encárgate del reino mío y mi justicia, y yo me encargaré de los tuyos. ¿No podemos entender eso? ¿No podemos entender eso? Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender eso. Entonces, Mateo 19, del 3 al 6, nos dice. Mateo 19, del 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito que al hombre repudiar a su mujer? ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, la pregunta a Jesús es porque se había enseñado ya para ese tiempo el abuelo de Gamaliel del Harvard de aquel tiempo, cuando se hablaba de la Torá o el Talmud, y el abuelo de él fue uno de los que establecieron leyes de acuerdo a lo que ellos pensaban, y una de esas era que tú podías darle carta de divorcio a una mujer hasta porque te dañara un plato de lentejas. Ya eso era suficiente. Entonces por eso le dicen, es lícito, y esa pregunta, que el hombre, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, porque hasta por una comida que no te gustara, venga, usted se me va, carta de divorcio, y haga a la mujer con una carta diciendo soy divorciada, y Ivy se presentaba a los líderes y usted está divorciada. Hello, ¿qué es esto? Y entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, Dios, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Jesús les estaba diciendo lo que él dijo al principio, lo que decía la palabra, que Moisés había dicho solamente por adulterio. ¿Por qué? Porque adulterio, divorcio significa abandono. Pero cuando usted y yo adulteramos, ¿qué hacemos? Abandonamos primero lo que prometimos ante Dios. Después, lo que somos nosotros, nuestra palabra. Y también a la persona que le hicimos la promesa. Entonces también lo abandonamos. En realidad, adulterio es un abandono. Abandonamos nuestra esposa, nuestra esposa, la madre de nuestros hijos, para irnos con otra. Eso es abandono. Eso es repudio.
Entonces, le hacen esta pregunta y Jesús le dice, no, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y aquí voy a aclarar una cosa porque a veces tengo preguntas y tengo personas con conflicto. No, porque mi madre es la mujer mía y esa es la que no me traiciona. Y esa... No, es que tu madre es tu madre y tu esposa es tu esposa. La persona más cercana a ti es tu esposa, no es tu madre. Es la mujer más cercana a ustedes los hombres que me escuchan o que me van a escuchar, es su esposa, no es su madre. Su madre ya lo trajo al mundo, ya lo crió, ya están adultos. Sí tenemos un amor de madre, sí, ese amor filial está ahí, pero nuestra esposa es la persona más cercana a nosotros. ¿Ok? Y dice la Biblia que dejará padre y madre, o sea, no. Y con esto no quiero decir si su esposa, si su suegra vive en su casa por una u otra razón que usted está pecando. No. Lo que la Biblia explica es que el matrimonio es entre dos. Yo me casé contigo, no con tu madre, tampoco tú con la mía. Sí entiendo que es tu familia, sí tú entiendes que es mi familia. Entonces, le hacen esta pregunta a Jesús para ver si él decía, sí, yo estoy de acuerdo. Y Jesús le lleva la contraria y le dice, no, esto no es lo que dice la Biblia. Esto no es lo que dice la Biblia dice cómo debe ser. Y Jesús aquí está repitiendo solo la Biblia. Solo la Biblia. El Salmo 127.3. Miren lo que nos dice el Salmo 127.3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Por qué? Porque después que nosotros entendemos qué es el matrimonio, y hay algo, voy a volver atrás, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Pero está pasando un problema que la mayoría de las personas se están casando y ni siquiera entienden lo que es el matrimonio. No entienden lo que es el matrimonio. A veces hay personas que se casan y le digo, ¿qué hicieron? No casamos. ¿Qué hicieron? Nos casamos, nos gustábamos, estábamos enamorados y nos casamos. Sí, pero ¿qué hicieron? Y así hay gente en la iglesia que dice, ¿tú eres cristiano? Sí, pero ¿qué significa eso? Explícame con tus propias palabras qué significa justificación. ¿Qué significa? No sé. Entonces, así mismo está el matrimonio. Por eso somos infieles en la iglesia, adúlteros, y por eso en el matrimonio, por cualquier cosa, nos divorciamos o somos infieles. ¿Por qué? Porque no entendemos qué es el matrimonio. Líderes, necesita llenarte del conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, que fue quien creó el matrimonio, para enseñarle a las personas qué es el matrimonio, qué es el compromiso, qué es lo que significa pacto sempiterno. Pacto, contrato, sempi, principio, eterno. Es un contrato que tuvo un principio, pero que no tiene fin. Por eso Jesús le dice, lo que Dios unió ya son una sola carne, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces debemos entender esas cosas antes de casarnos. Por eso insisto, líderes, explíquenle a las parejas qué es casarse. Hoy vemos personas que abandonan la iglesia para irse por un hombre, por una mujer. Abandonan la iglesia por cualquier cosa. Es que nunca han estado ahí. Si es Pedro, si es Juan, le dirán, no, ellos no se fueron, ellos no eran de nosotros, ellas nunca fueron de nosotros. Pero ¿cuál es el problema con la iglesia, con el matrimonio? Que nunca se nos explica. Pero ya que se nos explicó y ya que dejamos padre y madre y nos unimos a una mujer, entonces el proverbio dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Tememos a Jehová, entendemos qué es el matrimonio, procuramos la iluminación del Espíritu Santo para entender su voluntad, nos unimos a una mujer y ahora tenemos hijos. ¿Qué son los hijos? Herencia de Jehová. Mírenlo aquí. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué son los hijos? Entonces, hoy en día los hijos son una carga. Una carga. Hoy en día los padres, cuando, por ejemplo, en los países desarrollados, cuando hay día festivo o día que no hay escuela, los padres tienen una complicación porque ya ellos están adaptados a que los hijos los críe otro.
lo atienda a otro. Hace un tiempo hablaba con una pareja y me dice, pero es que nosotros somos profesionales, somos esto, somos lo otro, y nuestros hijos, a esto, y todo lo contrario. Yo le digo, sí, pero ustedes se dedicaron a hacer dinero. Hoy las personas están enfocadas en hacer dinero. Los hijos tienen la costumbre de la mujer que es maltratada, de la mujer que está llena de tatuajes, de la mujer que fuma esto, que fuma aquello, que tiene tal vicio, que se emborracha. Ellos tienen la costumbre de todo ese tipo de personas, no de sus padres, porque sus padres salen en la mañana, lo dejan en un daycare, en una escuela, y de ahí a una tutoría o tanda extendida, o una persona los recoge y los cuida hasta que ellos lleguen en la tarde, y cuando llegan en la tarde le dicen, toma, coge ese celular, entretiénete ahí, porque yo llegué con todo el pesar del trabajo, llegué a hacer más trabajo, y lo único que yo no quiero es que tú me hables nada. Así que la persona que está ahí te hace la tarea, o en la escuela te la hicieron, en la tutoría, o en la tanda extendida. El problema es que yo te tengo comida y te tengo techo. Ya cumplí. Yo estoy enfocado, nosotros estamos enfocados en hacer dinero para más tarde. Hello. Entonces nosotros no estamos entendiendo que una herencia de Jehová hay que cuidarla más que nuestras propias vidas. O sea, debemos cuidarla con nuestras propias vidas, debemos educarla, debemos protegerla. Recuérdense que amor significa proveer, proteger y proveer. Entonces, hoy tenemos a todo el mundo educando a nuestros hijos, menos nosotros. Tenemos padres con valores, pero no han entendido lo que es el matrimonio, ni han entendido lo que es la familia. Entonces, los hijos no tienen esos mismos valores porque ellos no se han sentado a educar a sus hijos, a atenderlos. No, ellos se dedicaron a hacer dinero, a pensar en viajes y a pensar hasta cuando tengan 66 años en retiro. Pero tienen 20, 23, 25, 26, están pensando en 66. Están pensando en viajes en Cancún, en Venezuela, en México, Estados Unidos, Europa. No en los hijos. Ellos creen que con darle comida y vestido es suficiente. Y no es así. Debemos entender. Por eso es que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Debemos tener temor de Jehová. Y debemos escoger una mujer de acuerdo a como Dios nos dice. Y nosotros debemos tener que entender que los hijos son herencia de Jehová. Y que es hermoso. Es de estima el fruto del vientre de tu esposa. Para eso seguimos necesitando la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, si vamos a Primera de Timoteo 5:8, Primera de Timoteo 5:8, mire lo que nos dice. Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Hello. La Biblia dice, yo conozco hombres sentados que no hacen nada, pero son consejeros matrimoniales. Explíquenme eso. Explíquenme eso que yo lo pueda entender. No, porque mi esposa trabaja, porque yo a veces hago cositas, hago esto, pero yo soy un consejero matrimonial. Yo soy un líder en mi congregación. Hay algunas personas que se han dedicado a ser pastor. La esposa trabaja y ellos se dedican al pastorado. Pero como no podemos vivir el pastorado, porque Dios no nos dijo que fuéramos pastor, pues pongo a mi esposa a trabajar y yo me dedico a la obra. Hello, ¿en qué Biblia dice eso? Dice, porque si alguno no provee para lo suyo, mayormente para lo de su casa, ha negado su fe, lo que dice la Biblia, y viene a ser peor que un impío, uno que no hace cosas buenas. Porque mire, si usted no ama su esposa y sus hijos, ¿a quién usted ama? ¿A quién usted ama? ¿A quién usted ama si usted no ama a su esposa y sus hijos? Si usted no provee para su esposa y sus hijos, ¿para quién usted va a proveer? Para nadie. Entonces, debemos entender, estoy marcando los pasos, primero prepararnos en conocimiento de Dios, luego escoger una esposa y luego los hijos. Pero debemos entender que debemos proveer. Amar significa proveer y proteger. Debemos proveer en todo, estabilidad social, económica, es todo de acuerdo a como podamos. Porque ahí lo estamos protegiendo también. Entonces,
¿Qué nos invita la Biblia? No a que usted sea rico antes de tener hijos, sino a que usted se preocupe por su familia, a que usted entienda que su familia es su carga, que Dios te va a fortalecer, te va a proveer, sí, pero usted tiene que hacer su diligencia. Lo dice la Biblia, si no usted es peor que un impío. Mire Proverbio 17:6. Proverbio 17:6. Proverbio 17:6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Y si ustedes quieren eso, corona de los hijos, de los viejos son los nietos, pregúntenme a mí, que me estoy entrenando como abuelo. Oye, no hay nada que te haga brillar los ojos más que tus nietos. Pero dice, corona y honra de los hijos sus padres. Sus padres. Tienes que corregirlo con el ejemplo. Por eso es que tenemos que tener conocimiento, por eso es que tenemos que tener la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los hijos necesitan que nosotros seamos el superhéroe, porque nosotros representamos a Cristo, vivimos lo que dice Cristo. ¿Cómo les enseñamos de Cristo? ¿Cómo les decimos que hay que ir a la iglesia? Mire, ¿cuántas personas que están yendo a la iglesia? Pero sus hijos no. Sus hijos se han decepcionado de la iglesia. ¿Por qué? Porque el testimonio que tienen en la casa no es bueno. Entonces tú dices una cosa en la iglesia, o allá dicen una cosa, pero no es lo que mi papá y mi mamá viven. Por tanto, ¿a qué voy yo para la iglesia? ¿A ser un hipócrita más? No, corona de los viejos son los nietos. Eso es un regalo, su segunda generación. Pero dice, y la honra de los hijos, sus padres. Padre, si has cometido error, Cristo está ahí. Pide perdón, endereza tus veredas. Él enderezará tus veredas. Si vienes a Él enderezará tus veredas. Primera de Timoteo, volvemos a Timoteo, ya estamos terminando, el tiempo se nos va tan rápido. Yo quisiera saber cuándo es que yo voy a tener 6 horas corridas. No, estoy en Pedro. Primera de Timoteo 5, del 1 al 3. No reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermana, con toda pureza. Con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Porque si alguna viuda tiene hijo o nieto, aprendan estos primero a ser piadosos para con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, ¿por qué la Biblia dice la viuda que son de verdad? No es porque no se le murió el esposo, sino es porque si tiene familia, hijo, nieto o personas que la pueden sustentar, que no sea gravoso para la iglesia. La iglesia tiene una obligación moral ante Dios con las personas que no tienen quien la sustenta. Pero vemos personas que tienen hijos, que tienen nietos, sobrinos, de todo, y ninguno lo miran, y por esas personas están en la iglesia, y esa persona dice, no, porque mi mamá vendió esto, no, porque mi papá gastó esto, no, pero dan para los más necesitados en la iglesia, para las misiones. Y yo siempre pregunté, ¿a quién ustedes creen que se ayuden en las misiones? ¿Quién usted cree que son los más necesitados? ¿Los que nunca trabajaron? ¿Los que nunca tuvieron algo? No, los que lo malgastaron de una forma u otra. Pero tú tienes que tener misericordia, dar por gracia lo que por gracia recibiste. Tú recibiste algo que no merecía, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la bendición de Dios, pues también usa eso para dárselo a otros, principalmente a los tuyos. A los tuyos. Y cierro con Primera de Pedro 3, el 1, dice, asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. El testimonio, considerando vuestra conducta casta, respetuosa. Y vuelvo a lo mismo, mujer, obedecen a sus maridos. ¿Quién lo dice? ¿Su marido? No, lo dice Dios. Prediquen con el ejemplo. Las mujeres mayores en la iglesia siempre de su inicio
eran consejeras de las más jóvenes, pero si han sido rebeldes, han cambiado de hogares, han hecho esto y hecho lo otro, ¿cómo pueden ser consejeras? ¿Cómo pueden ayudar? Y si usted cometió ese error antes de conocer a Cristo, perfecto. Pero, por favor, mujeres, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Y también se refiere a los esposos que no son cristianos. No son cristianos por la conducta de sus esposas que ya conocen la palabra, porque hay mujeres que entonces quieren dejarlo, no, y todo es una religiosidad. No. Sirva mejor, sométase mejor, dice la palabra. Pero mira lo que dice el 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, o sea, con temor de Jehová. Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. A vaso más frágil. Y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hombre, se nos pide que vivamos con ella con temor de Jehová. ¿Cómo es con temor de Jehová? Obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Así que esta es un preámbulo, es una introducción de lo que vamos a tener durante los próximos 3 martes. Hemos concluido por hoy, se nos fue el tiempo. Dios te bendiga mucho. El martes que viene tenemos la familia y la iglesia. Es el primer estudio sobre la familia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Lee tu Biblia y ora. Bendiciones.